en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 21. La palabra de Dios dice así: Decidme, lo que estáis bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Qué complicado texto para esta mañana, pero que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Pablo tratando de que estos pequeños suyos, estos hijitos como él los llama, empiecen a comprender, se les quite el velo, puedan ver con claridad quiénes son los verdaderos ministros, cuál es la verdadera, la sana doctrina, hacia dónde deben caminar. Pablo les presenta esta alegoría. Sí, les habla de Sara y les habla de Agar. Para, para Pablo, la promesa es fundamental. Lo que Dios, lo que Dios dio como promesa está por encima de la ley. ¿Sabe? Y aunque Pablo lo presenta desde la perspectiva de Abraham, la promesa de Dios realmente está desde el comienzo, desde Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios le dice a Eva, la serpiente herirá a tu descendiente en el talón, mas tu descendiente le pisoteará la cabeza. Yo se lo voy a leer directamente del texto para que le quede más claramente presentado el texto y no simplemente como una expresión personal. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, el descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Abiertamente hay una promesa de parte de Dios. Sí, el hombre pecó y el pecado esclavizó a la humanidad. Pero la promesa dice que un día el descendiente de la mujer, esto es Cristo Jesús, romperá la esclavitud, romperá aquello que nos ata al pecado. Óyelo bien. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes no están bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo Agar. ¿Y quién es Agar? Agar es la joven que a la edad aproximada de 75 años
A Sara se le ocurrió dársela por mujer a una niña de 11, 12 años, dársela por mujer a Abraham para que Abraham tuviera hijo con ella. Como quien ayuda a Dios a realizar la promesa. Dios no necesita que tú le ayudes para cumplir una promesa, ¿eh? No necesita que tú, ni yo, ni nadie le ayude para cumplir una promesa. Pero luego este Ismael que nace según la carne, no nace según la promesa. Nació según el deseo carnal, no según la promesa de Dios, no según el deseo espiritual. Vino a ser un problema para Isaac, cuando nace Isaac, que es el hijo de la promesa, y para Sara. Porque bueno, es una cuestión de lógica, aunque el texto no lo presenta así. Abraham amaba a su esposa Sara, era la mujer que había conocido en su juventud, era la mujer de su vejez, de su edad senil. Pero por otro lado, estaba esta joven de 12, 13 años ya, que le estaba dando vida, que lo estaba revitalizando. Óigalo bien. Bueno, si le sigo hablando de estas cosas, me extravío del tema y esa no es la idea. Quiero recapitular y volver al tema. Agar representa la ley. ¿En qué punto representa la ley? La ley es producto de la carne. Aunque Dios se la da a Moisés, se las da en una circunstancia donde el pueblo ha pecado, donde el pueblo ha fallado, donde el pueblo ha apartado su mirada de Dios, donde el pueblo ha puesto su mirada en lo que no es Dios. Y aunque el pueblo de Israel es descendiente directamente de Isaac, hijo de Sara y de Abraham, no de Ismael, no de Agar, Agar representa la ley. Y la ley es dada o es el resultado del pecado. Óigalo bien. Y entonces Pablo le deja claro a la iglesia de Galacia, a los que no son judíos, que creen en Cristo, ustedes no son hijos de la ley. Ustedes no fueron engendrados bajo el manto de la ley, ustedes son engendrados bajo el manto de la promesa. Porque bajo el manto de la ley, ustedes tienen que estar sujetos a todas las leyes, preceptos, normas y mandamientos del pueblo de Israel. Pero bajo el manto de la promesa, ustedes solo tienen que creer en Cristo Jesús y caminar en esta senda. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es mediante la ley, es mediante la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo es la gracia. El amor sublime del Padre manifestado en el Hijo para con el hombre, para salvar a toda la humanidad, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al hombre, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es mediante la ley, dice Pablo. Y entonces Pablo presenta un argumento muy poderoso que me llama la atención. Isaac es el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero ustedes son los hijos de la promesa. Aunque él no lo relaciona así, yo lo entiendo. Son los hijos de la promesa hecha desde el momento en que Adán y Eva pecaron, que fueron expulsados del huerto del Edén. Ustedes son los hijos de la promesa. No viven bajo la ley.
viven bajo la gracia, viven bajo la redención, viven bajo la esperanza de la vida eterna, volver al huerto de Edén, volver a vivir en la presencia de Dios, volver a estar en la perspectiva de la eternidad. La ley no puede resucitar a nadie. La ley no puede conceder vida eterna. Mas en Cristo Jesús, los hijos de la promesa, óigalo bien, tenemos todo aquello que mediante la ley el hombre no puede conseguir. ¿Sabe? Mi gran sueño es conocer Jerusalén. Sí, pero al ver ese sueño frustrado ante tanta guerra, tanta violencia, yo veo que qué bonito sería ir y conocer el sepulcro de la tumba vacía donde Jesús estuvo. Qué bueno llegar a la Basílica de la Natividad donde Jesús nació, en Belén. Qué bueno recorrer esas calles por donde Jesús caminó. Qué bueno sería que recorrer el Via Crucis por donde Jesús cargó la cruz hasta el lugar de la calavera, hasta el monte Moriah. Qué bueno estar allí y ver el mar de Galilea, donde Jesús navegó, donde calmó la tempestad. Qué bueno ver el río Jordán. Qué bueno sería tocarlo, aunque ya no sería el mismo río donde Jesús se bañó, donde Jesús fue bautizado. No, no, ya no sería el mismo río, porque las corrientes siguen bajando, descendiendo las aguas. Qué bueno sería. Tengo testimonios maravillosos de quienes han ido allá. Me gustaría tener esa experiencia. Pero tenemos una Jerusalén superior que no está en la tierra, que descenderá del cielo, la ciudad santa, la santa Sión. Este debería ser nuestro mayor anhelo. Vivir para esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia. Yo no sé si usted está comprendiendo en esta mañana. Vivir en esa esperanza del cumplimiento de esta promesa que ya se ha cumplido pero que se realizará al final de los tiempos. ¿Sabe? Me sorprende cuando Pablo le dice a la iglesia de Galacia: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esta palabra me toca. Esta palabra me toca porque en el 2013, en el mes de noviembre, esperaba a mi madre que venía de visita. Habíamos comprado el tiquete, venía de visita a pasar unos días de vacaciones con nosotros. Habíamos organizado todo para que ella llegara. Sí, llegaría el 5 de noviembre del 2013. Y me tocaba predicar. Y resulta que no tenía tema para predicar. Estaba sentado, tirándole cabeza ese viernes. ¿Qué iba a predicar el domingo? ¿Qué iba a predicar el domingo? Y luego a mi habitación entró un viento, la puerta estaba cerrada, las ventanas estaban cerradas de la habitación. Y entró un viento y escuché una voz que me dijo: tú eres el hijo de la promesa. Me emocioné, me alegré. Dije, esta es la palabra que Dios me ha dado. Dios me ha dado una palabra para predicar el mañana, para predicar el domingo. Antes de esto había rechazado una llamada, una llamada.
Y dije, ya devuelvo la llamada porque había entrado en otra llamada y me olvidé también de esa llamada. Y empecé a escribir el mensaje del Hijo de la Promesa. Lo escribí. No demoré 15 minutos emocionado porque Dios me había dado esa palabra. Escribí ese mensaje. Y terminando el mensaje entró nuevamente otra llamada. Mi hermana me decía que mi madre había muerto esa mañana. Me toca porque ese día Dios vino a consolarme. Él ya sabía lo que había sucedido y sabía cuánto me iba a doler. Y con esa palabra, Él me abrazó y me consoló. No era la palabra del sermón, era la palabra del consuelo. Y esta es la palabra que Pablo le da a la iglesia de Galacia. Ustedes son los hijos de la promesa. No se dejen enredar, no se dejen embaucar, no se dejen seducir por lo que no salva, por lo que no produce vida eterna. Ustedes están por encima de todo eso, de esas leyes, de esas normas, están por encima de los contextos sociales, culturales, políticos. No se dejen seducir, no se enreden en las cosas políticas, no se dejen enredar en los temas culturales, en los temas sociales, que su política, que su cultura, que su sistema social tenga que ver con Cristo. Él nos ha dado algo superior, algo que el mundo no puede tener ni bajo ninguna circunstancia, ni sistema legal. El mundo puede concederlo. Cristo nos los ha dado. Nosotros somos los hijos de la promesa. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. Es tiempo de despegar. Ya no pueden seguir estancados. Es tiempo de crecer. Es tiempo de evolucionar. Ya es hora de que así como yo los he engendrado, ustedes también engendren hijos conforme a la promesa, no conforme a la ley. Óigalo bien. Yo no sé si está entendiendo. Que engendre hijos para el reino de los cielos, no sometido a sistemas legales, a sistemas sociales, culturales, sino conforme a la promesa en Cristo Jesús, que es perdón de pecados, salvación y vida eterna. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.